Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de semana número 1 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, que ya es la sesión de el módulo de Recurse. Pues bueno, estamos ya en nuestra segunda sesión. Y bueno, para comenzar, pues sí me gustaría platicarles un poquito acerca de las tareas que me han estado enviando. Vamos a recordar un poco acerca de lo que vimos en nuestra sesión anterior y bueno, profundizaremos un poco más acerca de lo que serían nuestras tareas integradoras, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar recapitulando un poquito de lo que vimos, ¿no? Estuvimos hablando, a ver, les voy a compartir la pantalla para que vayamos dando seguimiento. También le quiero dar la bienvenida por aquí a nuestra compañera Marcelina, que ya está presente. Bienvenida a a la sesión de semana 2. Este, y bueno, pues vamos a dar inicio. Ok. Aquí estamos. A ver. Bueno, pues comenzamos señalando primeramente lo que correspondía a nuestras actividades de evaluación. Les señalaba que pues cada actividad pues tiene un valor del 7%, que equivale a un 42%. El proyecto integrador pues equivale a un 30%. El foro de integración un 8%. Actividades de evaluación por ciento, y tenemos también las habilidades socioemocionales, que son dos. Una las vamos a encontrar aquí, nos señalan en semana 1, en semana 2 y en semana 4, pero no, las tenemos en semana 1 y en semana 3, ¿sí? Y entonces tenemos las actividades en plataforma, que es el 5%. Y acuérdense que yo, al momento que ustedes me entregan una tarea, pues debo de responderles a más tardar o calificarla a más tardar en 72 horas. Si ustedes me envían alguna duda, algún comentario dentro de la plataforma, pues tengo 24 horas solamente para responder. No se olviden siempre de las reglas de la netiqueta, que son fundamentales para para toda la comunicación que tengamos. Estas reglas de la netiqueta pues son siempre procurar pues mantener la cordialidad, el respeto, siempre comenzar con un saludo, ser claros, coherentes y precisos al momento de redactar. Y bueno, y siempre procurando no tener errores ortográficos, ¿sí? Hablábamos acerca del contenido de lo que es nuestra unidad número 1, acerca de las transformaciones, bueno, la unidad se denomina Transformaciones Mundiales en la segunda mitad del siglo XIX. Y los temas que vamos a abordar pues son la segunda revolución industrial, los avances tecnocientíficos, el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, los tipos de crisis económicas, los regímenes totalitarios, y también tenemos nuestro primer foro Aprendiendo, que se va a enfocar en esta ocasión un poco más a lo que sería nuestra segunda revolución industrial. Tenemos las dos actividades, la actividad número 1, que es la Primera Guerra Mundial, en la que tenemos que hacer una infografía, y la actividad número 2, que tenemos como 3 tareitas ahí, ¿no? La primera es un mapa mental, la segunda es ver un video acerca de la crisis económica en Estados Unidos, y hacer una historieta acerca de un régimen totalitario, ¿sí? Bueno, en un momentito vamos a profundizar un poco más sobre ello. Tenemos las actividades formativas 1 y 2, y tenemos la actividad socioemocional, que no es otra cosa que las fichas Construyete, en donde ustedes van a tener que descargar un documento en PDF, lo van a leer, van a realizar algunas actividades y después contestar el cuestionario socioemocional. Acuérdense que las actividades socioemocionales son dos, una en semana 1 y una en semana 3, y tienen un valor del 5%, ¿sí? Y bueno, bueno, y vamos a comenzar, ¿sí? No es cierto, creo que las actividades socioemocionales tienen un valor del 10%, ¿vale? Sí, ya me estaba quedando un poquito de duda. Bueno, pues vamos a comenzar,
Pero bueno, antes de todo, pues me gustaría platicar un poquito con Marcelina, pues preguntarte qué tal, cómo ves el módulo. ¿Se te está haciendo difícil, fácil? ¿Cómo sientes que han sido los temas ahorita que ya los has empezado a analizar? Deditos aquí en el... ¿No te alcanzas a escuchar? A ver, por aquí. A ver, Veri. A ver, revisa tu micrófono, porque si no se escucha. Mm, sigue sin escuchar. Ya le subí aquí todo mi micrófono, a todo mi volumen, pero también pudieras hacer uso de ellos, o si no, también aquí en la parte superior de la pantalla hay un botoncito que dice chat. Ahí pudieras escribirnos ahí algún comentario, algo que se te haya complicado también, ahí para que si en caso de que no podamos utilizar el micrófono por este medio sería también conveniente. Mira, aquí en la parte superior de la pantalla hay una opción que dice chat. Ahí puedes escribir también para que podamos mantener esta comunicación. Pues esperamos ahorita el comentario de Marcelina y de momento con la sesión. A ver, vamos a. Entonces, compartiendo la pantalla. Un segundito. Ok. Bueno, entonces, en lo que Marcelina nos comenta respecto a cómo se le ha hecho el módulo o alguna inquietud, algo que se le haya, algo relativo a los temas, vamos a continuar haciendo un breve repaso de lo que son pues los tenidos, que ya en la sesión pasada pues profundizamos sobre estos y ya nada más como que vamos a hablar acerca de como lo más breve para profundizar un poquito más en lo que serían las actividades. Hablamos primeramente de que hubo una primera revolución industrial. Esta fue a la mitad del siglo XVIII. En el siglo XVIII empezaba a terminar la Edad Media y comenzaba otra etapa que era el Renacimiento. Entonces, en esta época, pues ya empezaban también las máquinas a cobrar importancia y la gente que trabajaba en el campo prefería irse a trabajar a la industria. Entonces, pues hubo un auge en las ciudades, porque de gente que venía de otros lados y comenzaron a migrar personas para dejar el campo y dedicarse a trabajar en las industrias
mayor el vapor generado pues por la combustión del carbón y eso provocaba pues el movimiento de los ferrocarriles, de las máquinas, ¿no? Pero en la segunda revolución industrial vemos un cambio pues bastante grande porque se dio una etapa como en esta época la llamaban como que la vida bella, porque es, tanto en la medicina, aquí en esta época comenzaron a generarse pues los primeros vehículos, los primeros motores, el uso de la electricidad que era transformada pues en energía que generaba movimiento y en luz. También empezó la explotación del petróleo, pero pues sabemos que es ese uso, esa administración de energía, ese uso del petróleo, pues le daba ganancias a solamente algunas personas y aquí empieza el surgimiento de lo que son las clases sociales y también vemos la lucha, ¿no?, entre la clase obrero y trabajador. ¿Por qué? Porque decíamos que los obreros querían pues, mejores condiciones laborales, un salario justo, y los patrones pues querían más trabajo y menos paga, ¿no? Entonces, esto siempre debemos de tomar en cuenta, como se lo señalé en la sesión pasada, que debemos de tomar en cuenta que todos los acontecimientos que nosotros analizamos tienen repercusiones inmediatas, pero a lo que nosotros queremos llegar son a las repercusiones que tienen a futuro, hasta nuestros días. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se desarrolla el teléfono, ¿no? Un teléfono, pues, obviamente, pues, básico, no había grandes telecomunicaciones, pero que hoy en día, pues, el teléfono a la fecha lo seguimos usando, obviamente que ya es algo mucho más moderno, ya no son llamados teléfonos, ahora ya los llamamos smartphones, que tienen muchas aplicaciones, e incluso también en la primera Guerra Mundial, pues tenemos estos avances en la medicina, como por ejemplo la anestesia, las prótesis también, que servían para aliviar pues los males que se generaban, o daños generados hacia los soldados. Entonces vemos cómo en esta revolución industrial, muchos de los avances científicos y tecnológicos hasta la fecha nosotros los podemos usar. Quizá mucho más modernos, pero finalmente son elementos que surgieron dentro de este periodo. Aquí en esta diapositiva les señalaba pues varios ejemplos. Ustedes le tomarán, cuando vean el video, pues ya le harán una pausa para, para leer la ese momento pues eran Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Portugal y Estados Unidos. Aunque recordemos que Estados Unidos no era de tipo imperialista, perdón, no era un sistema totalitario, ¿no? Hay los sistemas totalitarios, a un ratito los vamos a ver, pero sí Estados Unidos también se enfocó a esta parte de buscar eh, controlar otros territorios como lo hacían, principalmente las potencias, el protector y la le otorgaba a otro el derecho de utilizar un cierto territorio. No sé cómo a Estados Unidos el poder utilizar una isla. Bueno, entonces esa puede ser concesión. El protectorado que un país pequeño, pues le diga a otro con mucho mayor poder, a otro país, pues que genera una alianza
y que en caso de que algún país quiera atacar o quiera dominar a este país que es más pequeño, bueno, el país hacia quien genera el protectorado, pues saldría en defensa de ¿no? Y tenemos la colonización, lo que ocurrió con España y nuestro país. Llegan, imponen un sistema de gobierno, quitan la cultura, las tradiciones, la forma, se imponen como una nación dominante, ¿no? Entonces, aquí la Primera Guerra Mundial, pues lo señalábamos de una manera breve, que todo surge a raíz de ese expansionismo. Todas las naciones querían tener otros territorios. Pero a raíz, ya nada más, el único detonante pues, fue la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, y su esposa, entonces pues ahí empezaron los conflictos. Entonces, pero ya nada más fue el detonante, o sea, ya fue se podría decir como, eh, como la que derramó el agua, ¿no? El agua que derramada en el vaso. Y entonces a raíz de ahí comienza esta etapa de lucha entre las grandes potencias, en donde se empezaron a generar alianza, y entre ellos tenemos al Imperio Austro-Húngaro. Pues prácticamente pues, vemos los efectos inmediatos, ¿no? Pero acuérdense, lo importante de nosotros es identificar qué elementos podemos tomar esta época que repercute hasta nuestros días. Esto pues fue el hecho de que muchos países europeos se debilitaran, pues fue algo muy benéfico para Estados Unidos. Esta etapa, Estados Unidos la aprovecha y se convierte en una potencia mundial. Entonces ahí vemos cómo Estados Unidos pues empieza a generar una gran influencia a nivel internacional hoy en día, y a la fecha se considera así como una de las mejores economías a nivel mundial, ¿no? Y por ello ahí vemos que pues muchas personas buscan esa migración hacia ese país con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida. A ver, vamos a... Bueno, a ver, en el chat todavía no. Entonces veo que no hay en el chat. Bueno, entonces continuamos con la sesión, ¿vale? Bueno, entonces vemos en el totalitarismo, ¿no? En el totalitarismo, pues vemos un régimen político, pues decíamos, pues bastante, en donde existe un solo líder. Solamente vemos este elemento monopolizador con una sola ideología, con un líder absoluto, es militarizado, es violento porque intenta controlar a las personas, y el fascismo. El stalinismo con Stalin, el nazismo con Adolfo Hitler y el fascismo con Benito Mussolini, ¿no? Decíamos, creo que uno de los como que más relevantes pues serían el nazismo, en donde Adolfo Hitler perseguía a los judíos, y en donde a las personas pues las llevaba a los campos de concentración. A esto también se le llamó el Holocausto.
que era una etapa en donde pues las personas eran perseguidas, eran llevadas a los campos de concentración, estaban las cámaras de gas donde la gente metía una gran cantidad de personas y estas pues eran asfixiadas, ¿no? Eran envenenadas. Con Stalin vemos que es el líder de la Unión Soviética y la Unión Soviética pues estaba conformada por cerca de 16 países, entre ellos pues China, ¿no? Y bueno, él pretendía que pues Rusia fuera el país más dominante, que prevaleciera solamente la cultura rusa sin tomar en consideración a los demás, algo que pues no gustó mucho. Sin embargo, pues estos regímenes totalitarios pues fueron muy duros con relación a la vida de las personas y a las políticas que emprendían con las naciones. Bueno, entonces, pues tenemos aquí nuestro foro Aprendiendo, que nos habla acerca de que nos hace profundizar acerca de los avances científicos y tecnológicos de finales del siglo XIX e inicios del XX. Entonces, nos dice primeramente que debemos de comentar acerca de los inventos y descubrimientos que se presentaron antes de la Primera Guerra Mundial y durante esta, ¿no? Ya mencionamos algunos al inicio de la sesión, en donde decíamos que pues dentro de ella pues tenía la siderurgia, ¿no? Bueno, ahí nada más mencionamos algunos, pero aquí sería conveniente que ustedes vean como que qué inventos cambiaron la industria de la época. Aquí ya es dependiendo de cada uno de ustedes, ¿no? A mí yo les comentaba a lo mejor la sesión pasada, pues que para mí pues lo más importante pues era la época en referente a, perdón, el avance científico de la electricidad, en donde ya se utilizaba para las máquinas y a partir de ahí pues se generan algunos motores, ¿no? Pero para ustedes, ¿cuál podría ser el más importante? El uso del petróleo, que hoy lo podemos pues transformar en múltiples cosas, desde la gasolina, desde los aditivos para los vehículos, hasta el plástico, ¿no? Que podemos obtener y de ahí pues tenemos, pues se generan pues algunos materiales sintéticos, que hasta la ropa, ¿no? Que también al ser material sintético pues proviene de este elemento, pero entonces para ustedes, ¿cuál sería el más relevante? ¿Qué descubrimientos consideras que serían los más relevantes y por qué? ¿No? Descubrimientos, pues acuérdense, tenemos en materia de salud, tenemos en cuanto a la comunicación, en cuanto al transporte, en cuanto a los energéticos. Entonces, ¿cuál de ustedes consideran que sería más relevante y por qué? ¿Cómo se usaron las nuevas tecnologías durante la guerra? Aquí acuérdense que muchas de las tecnologías no se utilizaron, no se crearon precisamente para generar un beneficio a la humanidad. Yo aquí tengo mis audífonos, pero pues estos audífonos a lo mejor, pues como tal, pues no tuvieron un origen para que yo escuchara música, sino pues se utilizaban principalmente se intentaban crear para la comunicación a distancia con los aviones que eran tripulados durante la guerra y de esa manera generar estrategias de ataque, ¿no? Entonces veamos que pues hay elementos que nosotros utilizamos día con día y que su origen no fue precisamente para beneficiarnos nosotros, sino para beneficiar los conflictos bélicos. Tenemos algunos inventos que repercutieron en la vida cotidiana de la época, ¿no? El principal, pues el teléfono, ya lo habíamos mencionado, pero ustedes pueden investigar algunos otros. ¿Qué otros inventos pueden utilizar ustedes hoy en día de forma cotidiana y que haya tenido su origen en esta época? Por ejemplo, también un elemento que me parecía muy importante, y ahorita ahí se los comento, por ejemplo, son los enlatados, ¿no? La comida enlatada, que también tiene su origen en esta época, porque los soldados se iban por mucho tiempo, se iban a la guerra por mucho tiempo.
muchos de ellos se envenenaban por los primeros enlatados que hubo, por el metal y por el plomo en las latas. Pero entonces empezaron a identificar, empezaron a decir de qué manera podían ellos, de qué manera ellos podían, se podía conservar la comida, y entonces pues vieron que pues a lo mejor teniendo un recubrimiento, pues esas latas pues ya no provocaban cierto envenenamiento, ¿no? Entonces vemos como ahí pues, vemos un avance en cuestión de la tecnología. ¿Qué países tuvieron mayor desarrollo científico? Aquí sí sería conveniente también investigarlo. Tenemos principalmente, pues fueron los países europeos, pero ¿cuál de ellos, no? Y finalmente, inventos que se crearon para la época, para la guerra, perdón. ¿Cuáles podría compartir yo? Pues quizá el invento que a mí me parece más relevante sería pues el tanque de guerra, que fue el primer vehículo creado, ¿no? Antes de que sirviera para transportar gente y disfrutar los paisajes, irnos de vacaciones, pues se creó para pues llevar soldados en su interior, ¿no? Entonces, no se olviden que dentro del foro Aprendiendo es importante aplicar las reglas de la etiqueta. Esto es pues mantener la cordialidad, el respeto en todo momento, procurar siempre una redacción clara, precisa, coherente y sin faltas de ortografía, ¿sí? A ver, vamos a revisar, a ver si Marcelina tiene alguna duda. ¿No? Marcelina, ¿algún comentario que tengas? No te escucho. No te escucho. No se oye, ¿no? A ver, ya checaste tu micrófono, a ver, a ver si yo lo podría activar desde aquí. Creo que no. Bueno, a ver, entonces, en el chat, déjame ver porque luego, a ver, déjame revisar. Nada más que mi máquina también, como que cuando comparto mi pantalla se vuelve un poco lenta. Creo que se está tardando un poco. Pero vamos a continuar en lo que reacciona, si no vamos a esperar nada más aquí en ver a que funcione la máquina. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente parte que refiere a las actividades integradoras. Bueno, déjenme compartirles la pantalla.
Y sé que está abierto tu micrófono. Hasta me da aquí la opción de silenciar participante, pero sí veo que está abierto aquí tu micrófono, pero no se oye. Yo te sugeriría que probaras con unos audífonos de estos de celular. Bueno, continuamos entonces con la presentación.
A ver, ya regresé otra vez. Una disculpa porque se cerró mi programa de pronto, ya no me dejó continuar. A ver, vamos a continuar entonces con la sesión. Déjame que se recupere porque ya se me fue se cerró de pronto y ya no me dejó continuar. Entonces creo que ya está. A ver, un momentito más. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Les comparto nuevamente la pantalla. Bueno, aquí está. Y les decía que teníamos dos actividades integradoras, ¿sí? La primera que se denomina la Primera Guerra Mundial y la segunda que se denomina el periodo entre guerras, ¿sí? Entonces tenemos la primera, esta que es, nos dice que debemos de generar una infografía en formato PDF que integre los aspectos descritos para esta actividad. Entonces, recuerden siempre que la rúbrica la vamos a encontrar en este aspecto que tenemos hasta acá abajo que dice cómo se evaluará y nos habla acerca de la valoración. Se realizará conforme a la siguiente rúbrica y en la palabra rúbrica ahí la podemos descargar, ¿sí? Entonces, tenemos siempre cuatro elementos que son el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el del pensamiento crítico. Regularmente estos, el actitudinal y del comunicativo siempre es el mismo en todas las rúbricas. Siempre es entregar en el formato correspondiente la información solicitada y utilizando el tiempo requerido en plataforma desde las de lunes al día domingo, ¿sí? Y con los elementos solicitados. En el comunicativo siempre va a ser que la información sea coherente, precisa y que tomemos en consideración las reglas de la netiqueta. Bueno, y aquí en lo que refiere al cognitivo, nos dice que elaboremos una infografía en donde que debe de contener las características y consecuencias de de la Segunda Revolución Industrial, las características de tres países que fueron potencias imperialistas y sus colonias, causas y consecuencias económicas, políticas y sociales y territoriales de la Primera Guerra Mundial y avances tecnológicos desarrollados durante este periodo y guardar el documento como se solicita y en plataforma. El pensamiento crítico pues va muy de la mano a lo que es el aspecto cognitivo, que nos dice que comprendamos acerca de la importancia que tienen los avances tecnológicos que se desarrollaron durante la Segunda Revolución Industrial, distinguir claramente los diversos países que fueron imperialistas y sus colonias, comprender cómo repercute la distribución territorial actual y
y discernir claramente sobre las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bueno, obviamente que esto, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues con las ideas principales que nosotros coloquemos de trabajo para verificar si efectivamente hemos comprendido cada uno de los aspectos requeridos. A ustedes aquí en nuestro foro de avisos les compartí el material de apoyo para la actividad 1 de la Primera Guerra Mundial. Entonces, me favorece esta pequeña plantilla que les compartí, en donde les hago referencia a los elementos que debe de contener. Aquí está, en este documento en Word, en donde les hago referencia a los elementos que debe de contener la infografía. Aquí yo ya lo tengo abierto y que les digo que en este pequeño esquema señalo cada uno de los elementos. En la infografía, acuérdense, solamente identificamos ideas principales y, bueno, no colocamos tanto texto, las imágenes cobran gran importancia. En el tema número uno nos señala, el tema número uno es la segunda revolución industrial. Tenemos que dar a conocer características y consecuencias. En el tema número dos, países que fueron potencias imperialistas y sus colonias. Entonces tenemos que poner al país 1, al país 2 y al país 3. En cada país, características y en cada país colonias. Las colonias en algunos países son muchísimas. Yo aquí les sugiero colocarlas, pero aunque sea en letra chiquitita, pero que sean la totalidad. Entonces, de tal manera que las características no pueden ser las mismas. Si yo les pudiera poner características genéricas, pues sí las puedo poner, pero no es lo que solicita. Lo que es que identifiquemos cada nación de manera independiente. ¿Sale? Entonces, en la Primera Guerra Mundial tenemos que analizar unas causas y consecuencias, pero debemos de tomar en cuenta los ámbitos económicos, sociales, políticos y territoriales. En las causas debemos de colocar un elemento económico, uno social, uno político y uno territorial. Y una consecuencia también de tipo económico, de tipo social, de tipo político y de tipo territorial. Y en la Primera Guerra Mundial solamente los avances tecnológicos. ¿Sí? Y ahí pues, los avances o también pueden colocar las. Entonces la infografía es como ustedes es la creación. Analizamos una característica, ya sea pues de las potencias imperialistas o de la segunda revolución industrial, una cualidad de esa época, ¿no? Por ejemplo, yo les podría poner características de la segunda revolución industrial, solamente una. Podría poner, se desarrollaron diversos elementos energéticos, como lo fueron el petróleo y el uso de la electricidad. Y ya, hasta ahí nada más. No, sin dar mayor detalle. ¿Por qué? Porque una infografía no es tanto, no lo estamos haciendo para entrar en detalle, sino solamente para explicar, para identificarlo, el elemento principal, ¿sí? Podría crear, si yo nada más me enfocara a lo mejor al tema de la segunda revolución industrial, a lo mejor sí podría profundizar un poco más sobre el tema, pero en este caso mi infografía pues es de varios temas, por lo tanto pues no tengo por qué entrar tanto en detalles. Consecuencia. Si yo ya hablé, por ejemplo, del uso del petróleo, a lo mejor una consecuencia fue la diversidad de elementos que puedo obtener del petróleo. Si yo ya hablé del uso de los motores dentro de las características, bueno, pues que a la fecha, ¿qué, qué motores hay? Entonces, aquí puede ser inmediatos o efectos pues, que tenemos hasta nuestros días. También, en cuestión de los países que fueron potencias imperialistas, acuérdense, no es lo mismo imperialista que totalitarista. Entonces,
revisen un si ustedes tienen la bandera del país, ¿no? Cada nación, les decía, es independiente. Estados Unidos, pues todos son países diferentes, tanto por su ubicación territorial sistema político y cosas. En las colonias, ustedes apóyense mucho del contenido en este caso de su semana. A ver, aquí creo que sí, no sé si vaya a tardar mucho, mejor nos vamos a la diapositiva. Aquí está. Tenemos este tema de los sistemas imperialistas, es este de color naranjita. Entonces, léanlo, por favor, ingresen y ahí también se van a encontrar las colonias. Entonces, ahí nada más con letra chiquitita y ya pueden colocar la totalidad de ellas en su infografía, ¿sí? Luego tenemos la Primera Guerra Mundial, causas y consecuencias. Cuando hablamos entonces de estos ámbitos, pues tenemos que identificar qué podemos colocar, ¿no? Algo económico, pues que tenga que ver con el comercio, que tenga que ver con el dinero, que tenga que ver con la administración dentro del gobierno. Si hablamos del aspecto social, pues nos referimos principalmente a la población, ¿no? A la población, pues de manera general, ¿no? Podemos hablar del trabajo, podemos hablar de la cultura, podemos hablar de los roles sociales a que se dedicaban, podemos hablar acerca del lenguaje, eh, ¿qué más? De la educación, no sé. Cuando hablamos del aspecto político, nos referimos pues principalmente al gobierno, a las relaciones entre países, los tratados, a las leyes también generadas en naciones. Cuando hablamos del aspecto territorial, pues nos enfocamos a lo mejor al lugar en donde pues se genera el conflicto, hablamos de las fronteras entre países, hablamos de qué más, de el espacio que acuérdense, el espacio territorial pues no nada más comprende el suelo, sino también comprende el espacio aéreo, la zona marítima. Y de igual manera, entonces, si por poner un ejemplo, si yo solamente hablara de una causa de la Primera Guerra Mundial, tomando en cuenta el aspecto polariano, no sé, del tema del expansionismo. Una de las principales causas del por qué surgió la Primera Guerra Mundial fue el expansionismo. Hasta ahí, ¿no? Los países querían tener mayor control de otros territorios. Hasta ahí nada más podría ser mi idea. Si yo hablara de una genérica. Hay algunos, he visto, lo que les señalaba en un inicio, que les iba a hacer comentarios de las tareas que he visto, algunos me indican nada más características y se les olvidan las. Algunos me están identificando características y me ponen unas. O unos me ponen Rusia, colonias, África
Y el continente asiático tampoco es correcto, porque tienen que colocarme los territorios. Y aquí, bueno, me ponen causas y consecuencias. Son correctas las causas y las consecuencias, pero no me puntualizan en cuál es económica, en cuál es social, en cuál es política y en cuál es territorial. Entonces, ahí sí tendrían que ser demasiado, demasiado específicos. Y con relación a la Primera Guerra Mundial, pues pueden ustedes colocar los avances tecnológicos, pueden colocar las imágenes o también pueden colocar los nombres de esos avances. Yo les sugiero que cuando ustedes vayan a hacer su actividad, pues utilicen la página de Canva. Esta pues es bastante, bastante buena. Yo creo que ya ustedes la han usado. Yo creo que ya ustedes han empleado esta página para hacer alguna tarea. Entonces, no creo que de un uso pues difícil. Entonces, en esta página pues les resulta demasiado fácil. ¿Por qué? Porque prácticamente ya tienen el diseño creado, ya nada más ustedes lo que van a hacer es llenar. Por eso yo les compartí este pequeño documento en donde ustedes pues ya nada más añadan sus características, ¿no? Le van poniendo su característica X, y luego su característica X, y ya nada más cuando ustedes ya estén en el diseño, pues ya nada más lo único es vaciar la información. O sea, ya esto nada más les va a servir para elementos requeridos en la rúbrica. Ya no tengan que estar teniendo que estar eh, investigando, haciendo su diseño, tengan que estar identificando ideas principales. O sea, ya nada más llenen, ¿sí? A ver, déjenme ver si funciona bien, porque se está tardando bastante. Estoy viendo que como que está muy lento el internet para abrir. O no sé, ¿se escucha bien, Marcelina? A ver, nada más. Ok, a ver. Ya te veo nada más en la pantallita, pero no te escucho. Bueno, aquí estamos en la página de Canva, les decía, y ustedes ya una vez que entren, pues se registran. Yo en este caso, pues ya inició mi sesión, y ella, ustedes nada más le van a poner ya crear. Aquí está, en la opción que ustedes elijan. A ver, está muy, muy, muy lento. Bueno, yo, por ejemplo, ya creé uno, ¿no? Aquí está. A ver si lo carga. Bueno, ahí va, cargando muy lento. Y les decía, y ya una vez ustedes que tengan su infografía, pues ustedes ya le pueden poner un nombre. eh, eh, este, ya está abajo, ya les aparece lo prediseñado, y pues ya yo ya aquí le empecé a colocar, por ejemplo, sucesos a partir del siglo XIX. Ya le puse mi nombre, de preferencia, si en sus infografías pónganle su nombre, ya de manera inmediata, aparte,
hay muchos trabajos en internet que ya nada más de pronto los descargan y los envían, pero pues a veces los llego a encontrar, ¿no? En internet. Entonces, para que yo vea la fidelidad de sus trabajos, pues agréguele su nombre. A lo mejor aquí tengo mi primer tema, la segunda revolución industrial y pongo las consecuencias. Pongo una imagen en algo. Bueno, aquí quizá pues sea mi siguiente tema, pues que vaya a colocar, pues sea a ver, déjenme que no carga rápido. A ver, como que no reacciona. No creo que... Bueno, ya no lo voy a hacer porque si no, de todos modos me voy a tardar muchísimo. Ya nada más, mejor, nada más les indico cómo. Bueno, ya ustedes vieron en esta opción. Ya ustedes una vez que ya vayan haciendo su actividad y que ya vayan dando el diseño, ya ustedes van a darle descargar. Aquí hay una opción que es de descarga, que no me han aparecido aquí todos los botones. Que dice compartir. Una vez que ustedes ya terminan su trabajo, acuérdense que este es con tiempo, con dedicación y sobre todo con pues esmero, porque pues, es una actividad que requiere diseño. Ya ustedes le ponen descargar, les va a dar varias opciones. Ustedes la pueden descargar en formato de PDF o en formato de PNG, ¿vale? Aquí a ver, déjenme ver si les da el formato de PDF. Y aquí está. Ya ustedes van viendo que aquí en esta parte ya va descargando. Entonces ya ustedes hasta abajo, ya cuando terminen su infografía, también pónganle su bibliografía. Así ya no van a tener que estar ahí, que me mandaba mensajito una estudiante que me preguntaba, ¿y dónde? ¿Y vamos a pegar en Word la infografía? Digo, ya no, si ya la descargas en formato PDF, de preferencia que ya lleve tu nombre, ya lleve la bibliografía y ya nada más me mandas el archivo descargado. Por ejemplo, aquí ya descargó, vemos que aquí en la máquina ya descargó, entonces ya nada más lo único que hacemos es guardarlo con la nomenclatura correspondiente y enviarlo. ¿Vale? Ok, bueno, entonces pasamos a la siguiente tarea porque como que no me deja, está un poquito lento el internet, no me deja trabajar muy bien, no me deja compartirles la información que me gustaría. Y pasamos a la siguiente tarea. La siguiente tarea nos habla acerca de realizar déjenme ir cerrando, nos habla acerca de crear primeramente un mapa mental acerca del periodo entre guerras, nos habla también de ver un video acerca de la crisis económica en Estados Unidos y de crear a ver, entonces veamos, primeramente nos dice, pues ya saben, leer la rúbrica y también las indicaciones. Aquí está. Entonces nos dice la actividad número 2, que es el periodo entre guerras. Elabora un mapa mental sobre las características del periodo entre guerras, que incluyen los siguientes elementos sociales, políticos y culturales. O sea, cuando hablamos del periodo entre guerras, es el periodo que abarca desde el término de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un periodo que debemos de considerar, ¿vale? Entonces, acordémonos, la Primera Guerra Mundial terminó en el año de 1918, ¿vale? Y la
y, y la comenzó en 1939. Entonces, desde 1939, pues hay un lapso pues un poquito amplio. Entonces, ¿qué pasó durante ese periodo? Es de lo que ustedes me van a hablar. En los aspectos sociales, eh, perdón, en los aspectos sociales, políticos y culturales. En lo social, ¿qué ocurrió? Pues hablábamos de que ya durante la revolución, la segunda revolución industrial, pues ya había bastantes conflictos en lo que eran los patrones y los trabajadores, ¿no? Había situaciones laborales donde los patrones, bueno, los trabajadores querían pues mejores condiciones laborales. También a raíz de eso, pues hubo una situación en donde podemos decir que pues la pobreza, ¿no? Siempre ha existido y siempre a la fecha existe. Entonces, una situación de la cual podemos investigar y también podemos hablar acerca pues de la cultura. También los países siguieron teniendo comunicación, siguieron manteniendo intercambios, ¿no? En lo político, pues hablamos acerca de qué pasó con las leyes ahí. Se reconocieron algunos derechos, qué pasó con la mujer. La mujer dejó el hogar para dedicarse ahora a actividades laborales. La mujer tuvo derecho en la participación política. Hubo tratados, hubo acuerdos, negociaciones, se mantuvo la paz, no se mantuvo la paz. Y en los aspectos culturales, pues, ¿qué pasó también, no? Hubo, hubo más educación, hubo más arte, más música, más intercambio, intercambio cultural entre naciones. Entonces, sobre esos aspectos procuren investigar, ¿sí? Acuérdense, periodo entre guerras, o sea, al término de la Primera Guerra Mundial y antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estuve revisando una tarea hace algunos días y uno de los estudiantes me hablaba, pero del año de este periodo, pero durante la Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces no era correcta la información. ¿Por qué? Porque tiene que ser entre este lapso de tiempo donde no hubo guerra, ¿sí? Eh, Luego viene, en este lapso de tiempo también, vemos una situación que viene, que es la Gran Depresión. O sea, al término de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se consolida como una potencia del mundo. Entonces, aquí, al Estados Unidos tener una buena economía, pues hubo una situación en donde confiados los bancos pues otorgaban créditos a las personas. Crédito como hoy en día, ¿no? No te buscamos en el buró de crédito, te lo otorgamos, no importa tu condición económica, ¿no? Y aquí ocurría algo muy parecido, una situación en la que los bancos no tomaban solventar esos.
este, este video, hacer del video, o sea, tienen que comprender el tema y sacar de ahí sus ideas. Ustedes me investigan por separado, toman como pues algunos párrafos de internet y los colocan, entonces, ¿qué quiere decir? Que no vieron el video y solamente están investigando el tema, pero por otra fuente externa, entonces no es lo que se pide, ¿no? Y al contrario, están en riesgo de plagio, no es lo que se requiere. Y si no citan y lo toman como que, yo realicé este resumen tomado del video y resulta de que no era, entonces ahí ponen en riesgo su calificación. Yo les sugiero de favor que en este caso ustedes hagan su actividad conforme se les pide, viendo el video, y de ahí obtengan su información y redacten con sus propias palabras. Algo que yo veo mucho, por ejemplo, con los artículos de este tema, es que se emplean palabras ya o con uso de tecnicismos en donde nosotros vamos viendo pues palabras pues ya que solamente utilizaría pues una persona experta en el tema. Ni yo las utilizo tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque también no soy experto, ¿no? En situaciones de la bolsa de valores y de economía, etcétera. Entonces, aquí ustedes con sus propias palabras escriban lo que entendieron. Y es poquito lo que tienen que escribir, porque solamente les está diciendo que sea un resumen de media cuartilla, ¿sale? Entonces, luego dice que elaboremos una historieta, ¿no? Sobre el fascismo, el nazismo y el estalinismo. Una historieta en donde ustedes pues me escriban pues el nombre del líder, dónde nació. Acuérdense, cuando hablamos del fascismo, nazismo y estalinismo, me preguntaba también un estudiante sobre quién era el personaje sobre el que iban a hablar, si lo iban a inventar. Pero en este caso no, los personajes son estos que tenemos aquí. Pueden ustedes elegir a Stalin, pueden elegir a Hitler o pueden elegir a Benito Mussolini. Estos tres son de los que vamos a hablar en la historieta. Y de ahí, de ellos, van a tener que investigar su biografía. Entonces, ¿cuándo nacieron? ¿A qué clase social pertenecían? ¿Eran de clase baja? ¿Eran de clase media? ¿Eran de clase alta? ¿Qué estudios tenían? ¿Qué ideología política tenían? O sea, que cuando hablamos de la ideología, acuérdense, pues es el pensamiento, ¿no? De cada uno de ellos. Y el pensamiento, a lo mejor, y si hablamos del aspecto político, de cómo gobernar. ¿Qué cargos políticos tenían? Y la causa y la fecha de la muerte. Ahora, y por otra parte, pues ya cuando ellos asumieron el poder, ¿cuál era su política económica? O sea, ¿cuáles estrategias señalaron ellos para poder tener los recursos suficientes y poder mantener a su nación? La participación del pueblo. Recordemos que estamos en estos regímenes totalitaristas, tenían al pueblo pues sumido prácticamente en un control total, donde la milicia tenía mucho poder. Entonces la participación del pueblo pues realmente era poca porque era militarizado. Sin embargo, aquí ustedes investiguen acerca de qué era de qué manera ellos hacían uso del pueblo, ¿no? La estructura y los medios de control, o sea, estructura, pueden hablar acerca de sus leyes, pueden hablar acerca del organigrama, cómo se encontraban estructurados los cargos que ellos tenían. Los medios de control eran la forma en que ellos mantenían a la población o mantenían la forma en que ellos gobernaban. Acuérdense si hablamos del nazismo, pues teníamos los campos de concentración, donde llevaban a todas aquellas personas que ellos consideraban que no se apegaban ni a su ideología o iban en contra de del gobierno. Duración de ese régimen totalitario,
o el periodo y la ideología. ¿Cuál era su pensamiento? Por ejemplo, los nazistas pues pensaban que las, perdón, los regímenes totalitaristas pues generaban un sentimiento nacionalista, que nadie estaba por encima de ellos, que ellos eran superiores. Entonces, ahí que ustedes, este trabajo, yo les sugeriría para realizar este trabajo, investigar en internet alguna página que les permita crear cómics para crear cómics. Hay varias páginas en donde ustedes, aquí están varias páginas de ellos. Aquí hasta de una vez se les están dando las opciones para generar algunos cómics que ustedes puedan emplear en su trabajo. Entonces yo les sugeriría que las de estas que puedan utilizar. Yo he visto que muchos utilizan esta página de Pixton, pero entonces revisen. Puede ser, el diseño puede ser algo así. Algo así. Él solito está contando su historia, ¿no? Entonces ahí puede ser un diseño. Yo hice otro, no me gustó tanto. A ver, no sé si está por aquí. Lo hice en Canva, pero ustedes pues pueden buscar algún otro medio para poder realizar esta actividad. Todos estos que hagan su trabajo, de preferencia, pues que sea en Word, la primera página siempre para la carátula, la segunda página, su media cuartilla perdón, su media cuartilla de su redacción de la caída de la crisis económica en Estados Unidos, la siguiente parte también, y la siguiente, su historieta. Ah, perdón, me faltó. Punto número 1, hablar su mapa mental del periodo entre guerras. Punto número 2, su resumen de media cuartilla, la caída de la crisis económica. Y el punto número 3, la historieta. Ya ahí me la adjuntan como una imagen. Y me preguntaban si la pueden adjuntar como enlace. De preferencia, no. Si de preferencia ustedes agreguen de manera inmediata como imagen. Si ustedes consideran que pues se les dificulta estarla copiando, estarla no sé qué haciendo, ¿no? Pues también mándenmela en su enlace, pero ya todo con relación a las tareas. Bueno, no puedo escuchar en este momento a Marcelina, porque tenemos ahí algunos conflictos con el audio. Si tienen alguna duda, pues ya con toda confianza, pues ya manden sus mensajitos. A ver, Marcelina, con alguna duda o algún comentario, mándame tu mensajito aquí a la plataforma, de todas las dudas que te hayan quedado, y respondo nuevamente a través de la plataforma para aclararte cualquier inquietud que tengas. ¿Sale? Ok, para la siguiente sesión, ya si estás aquí en la sesión el próximo próximo miércoles, verifica que funcione tu micro, o checa con manos libres del celular para ver si ya se puede escuchar mejor. A veces con eso funciona. ¿Vale? Bueno, ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcelina, por haber estado presente, y pues les deseo un excelente mañana, tarde o noche, según el momento en que estén viendo la sesión. Cuídense mucho y estamos en contacto. Tus dudas.